Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Son ya las 7 de la mañana con 20 minutos, amigos. A esta hora quiero dar la más cordial bienvenida a Marcela Reynoso. Ella es exgerente de Petroecuador, con quien vamos a seguir abordando este tema que ahora mismo concita la atención a escala nacional, por qué no decirlo, y tiene que ver con la concesión del campo Sacha, sus implicaciones, el hecho de que sea o que se haya adjudicado, bueno, no se ha firmado todavía el contrato, pero se prevé la adjudicación a una empresa extranjera para su manejo, digamos así. Marcela, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días con todos y todas. Para mí es un gusto enorme estar aquí contigo, Belkis, verte una vez más conduciendo tu propio programa. Muchísimas gracias, Marcela. Es un gusto para nosotros tenerla aquí también y poder debatir sobre estos temas que, como yo decía, eminentemente concitan la atención de todo un país, ¿por qué no decirlo? Porque es un tema sobre el cual se ha hablado mucho en estos días, que ha recibido una serie de criterios desde diversos sectores. Hay quienes apoyan esta decisión por parte del gobierno, hay quienes férreamente la rechazan, y precisamente sobre eso quiero hablar y conocer de manera quizá un poco más técnica cuáles son las implicaciones de esta decisión que ha adoptado el gobierno de Daniel Noboa. Bueno, empecemos por el principio porque muchas personas no conocen cuáles son las modalidades contractuales que se llevan a cabo en el sector petrolero. Entonces, la primera es participación, que es lo que se pretende hacer con el campo Sacha, y la segunda es servicios. Y aquí voy a tomar el nombre de Auke y Shushufindi, que son una especie de contratos de servicios. Entonces, en participación, la propiedad del recurso de los barriles se divide entre el Estado y el privado, mientras que en los contratos de servicios la propiedad del barril de petróleo siempre va a ser del Estado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa cuando vamos y hablamos de Sacha? Sacha es uno de los campos, es el campo más grande en realidad que tenemos actualmente en producción y está en manos de Petroecuador, que es la empresa nacional petrolera del Ecuador. ¿Que aporta cuánto anualmente al país actualmente? Petroecuador aporta anualmente al presupuesto general del Estado 3.000 millones. ¿Y lo que tiene que ver con Sacha puntualmente? Con Sacha, 1.700 millones. Entonces vamos viendo que ya la importancia de Sacha es bastante grande en función de lo que le aporta al presupuesto general ya líquido. Porque recordemos que Petroecuador, como vende petróleo, también compra derivados y es quien de su ejercicio económico financia los subsidios, que estarían en alrededor de 3.000 millones. Entonces, de todo el ejercicio económico, de todo el trabajo de Petroecuador, se pagan los subsidios y también se da dinero al presupuesto general de la nación. Entonces, ¿cuál es la importancia también de Petroecuador? Petroecuador maneja un presupuesto de alrededor de 14.000 millones, que implica el 41% del presupuesto general de la nación. Eso es Petroecuador. Petroecuador es la empresa que a nosotros nos permite tanquear nuestro carro o coger el bus con diésel. Y también otra cosa muy importante, Petroecuador suministra el combustible a todas las termoeléctricas. Entonces el rol de Petroecuador aquí es trascendental, porque me olvidaba algo que es mucho más importante y que es el importador de GLP. El gas que utilizamos en la cocción, el gas que utilizan todos los pequeños negocios para hacer salchipapas, para todo esto, para las empanadas, ese gas lo trae Petroecuador. Entonces, toda la infraestructura de Petroecuador lo que a nosotros nos da es seguridad energética, que en palabras sencillas la seguridad energética es simplemente tener el combustible 24/7, es decir, todos los días y a un buen precio, porque como es una empresa nacional, no tiene que rendir cuentas o rendir ganancias a una especie de accionistas, sino que simplemente todo lo que hace su ejercicio es entregarlo al presupuesto general de la nación. Se queda aquí mismo, digamos así. Se queda aquí mismo. Eso es muy importante recalcar, Belkis, gracias. Todo el crudo que vende Petroecuador se queda aquí mismo. Entonces, ese es uno de los problemas. El momento que yo como Estado le digo, bueno, señor, usted para operarme Sacha se puede llevar el 87.5% del crudo, que es lo que primero nos dijeron. Ese crudo ya no necesariamente, la venta de ese crudo no necesariamente va a entrar al país.
Y eso podría afectar la balanza de pagos, que es lo que sostiene la dolarización. Ese es uno de los problemas más graves. Entonces, ahora el otro aspecto es que ese crudo, al ser de una calidad mejor que lo que tenemos en el resto de campos, va y se reparte en las refinerías. ¿Y por qué es importante? Porque nuestras refinerías fueron diseñadas con un crudo para un crudo de un API alto. ¿El API qué es? Es la comparación entre el agua y el crudo. Entonces, cuando un API, siempre el crudo flota sobre el agua. Y el crudo más liviano es justamente el que alimenta nuestras refinerías. Tenemos 3, Shushufindi, La Libertad y Esmeraldas. Y el mejor crudo va a Shushufindi porque es una refinería muy sencillita. Y luego el siguiente lote de mejor crudo va a La Libertad y de ahí el resto va a Esmeraldas. Entonces, cuando nosotros decidimos que le vamos a entregar la propiedad del recurso a esta empresa privada, pues estamos poniendo en riesgo la capacidad de cargar con el crudo adecuado nuestras refinerías. Y ahí ya tenemos otro problema más que no sabemos si fue analizado por el ministerio. Y aparte también tenemos que llamar la atención a que la refinería aún no entra en funcionamiento y que lo óptimo sería saber qué o cómo nos planteamos hacia el futuro con respecto a refinación. Entonces, ese es uno de los problemas. Mejor dicho, esos son los varios problemas de la concesión de Sacha. Ahora, si bien es cierto, ¿qué es lo que dice el gobierno? Que ellos por esta concesión van a recibir una prima de 1.500 millones de dólares inmediata, digamos así, sí, de entrada. De entrada, pero hay que decirle a la ciudadanía que Sacha está produciendo anualmente 1.700 millones. Entonces, esa prima está muy por debajo de lo que recibimos anualmente. Y por lo tanto, la prima podría ser mayor, debería ser mayor. ¿Estos 1.700 millones de dólares es un valor neto, digamos así? Sí, ya es neto, porque si vamos a los reportes de Petroecuador que están publicados hasta diciembre de 2024, podemos ver que la cantidad de crudo de Sacha, producida por Sacha, multiplicado por su valor, que el valor del crudo oriente que corresponde a Sacha 71.1, nos da un poquito más de 2.000 millones. De eso descontemos la inversión. Los costos de producción. Descontamos la inversión en el campo, descontamos los costos de producción y tendríamos alrededor de 1.700 millones netos. Entonces, eso es lo que le dio Sacha el año anterior. Estos 1.700, para recalcar, 1.700 millones de dólares es lo que recibe anualmente el Estado por operación en el campo Sacha. Sí, es lo que recibe anualmente. Claro que va a haber ciertas variaciones conforme la producción aumente o disminuye y conforme el precio del crudo, de nuestro crudo oriente, aumenta o disminuye. Ahora, estos 1.500 millones de dólares de prima, a los que hace referencia al gobierno como algo positivo y según ha dicho en las últimas horas el presidente de la República, que será destinado a inversión social y a varios aspectos, digamos, importantes para el bienestar de los ciudadanos, cabe destacar que es un valor que se recibirá por una sola vez. Sí, así es. Esta prima se recibe por una sola vez. Ajá. No es un valor anual que se va a recibir como si fuera un adelanto de la producción. Es una sola vez y de ahí corren los 20 años en los cuales de la producción el país recibiría el 12.5% hasta un máximo de 20 y algo que nos dijeron en las últimas intervenciones, porque no se ha transparentado completamente cuánto es la producción que vamos a recibir. Versus un 80% más o menos con el que se queda el privado. Sí, pero ¿cuál es el argumento del gobierno? Ellos dicen que aparte de recibir esta cantidad que podría ser hasta el 20%, vamos a recibir impuestos. Es decir, que del ejercicio económico del consorcio se recibirá el impuesto a la renta, se recibirá la participación de las utilidades que corresponde el 12% que se va a la circunscripción territorial amazónica. Es decir, que de parte de los costos que incurre esta empresa se pagará el transporte, que es una parte del SOTE, es el transporte del crudo hacia el puerto. Pero estos son los costos operativos de la empresa. Entonces, todo esto supuestamente se ha sumado y dicen que es del 80% de algo, que no sé si es del 80% del valor de un barril. El 80% ellos lo dicen la renta neta, pero no se sabe cómo lo están calculando efectivamente. Pero esto, en términos
del argot petrolero se llama government take. Entonces, siempre una empresa calcula cuánto es lo que en total se va a llevar el Estado, porque aparte de llevarse producción se deben impuestos, y va comparando cuáles son los mejores negocios para invertir. Y un Estado también hace lo mismo. Cuando tiene muchos contratos de participación, se va comparando contra otros países para ver qué puede hacer para traer más inversión, si bajar la carga impositiva o qué otros aspectos hacer. Entonces, este es el tema de Sacha. Entonces, nosotros no tenemos las cifras para poder decir categóricamente qué es lo que está pasando, porque la información ha ido dándose de gotita a gotita. En primera instancia pensábamos todos que la producción se iba a repartir 80 para el Estado y 20 para la empresa, con lo que decíamos, bueno, a ver, veamos si esto es un buen negocio o no. Y ya haciendo un flujo de caja con las inversiones, veíamos que en determinados periodos de tiempo, lo que el Estado supuestamente se ahorraba por no invertir eran y las pérdidas no cerraban el negocio, perdíamos más que lo que dejábamos de invertir. Pero ahora cuando se cambia el contexto y vemos que nuestra producción solamente será entre un 12.5 hasta un 20. Muchos se preguntan que entonces, ¿dónde está el beneficio para el Ecuador? Así es, ¿dónde está el beneficio? Entonces, muchas veces caemos en esta idea, en este clivaje de siempre estar pensando que lo privado es mejor que lo público. Y no necesariamente es eso. Sobre eso quiero profundizar muy brevemente también, Marcela, porque parte de los argumentos expresados por el gobierno han sido que Petroecuador no está en condiciones técnicas y operativas para seguir haciéndose cargo, por utilizar una expresión coloquial, de la operación de Sacha. ¿Es esto así? ¿Cuáles son las condiciones actuales? Porque también revisaba información y corríjame si estoy equivocada en el sentido de que más bien la eficiencia o la rentabilidad, digamos así, ha ido mejorando con el paso del tiempo hasta llegar a este año. Ha ido mejorando la producción de Sacha. Entonces, desde que lo asumió Petroecuador y hace las inversiones sobre el campo, la producción ha ido mejorando. Obviamente hay mucho por hacer y por mejorar, como en toda empresa. Pero ¿como por ejemplo? Podríamos mejorar en los temas de recuperación secundaria. Entonces hay que plantearse ya un programa de recuperación secundaria a largo plazo. Esto lo que implica también es incorporar nueva infraestructura, porque la recuperación secundaria implica manejar mayores volúmenes de fluido. ¿Cómo está la infraestructura actualmente? Que también ha sido un tema que se ha puesto, digamos, ahí sobre la mesa de discusión. Sí, yo voy a ser muy sincera con todas los radioescuchas, porque es lo que debe ser. Ajá. Entonces, hay parte de la infraestructura que ya está maltrecha, que está vieja, porque Sacha ya tiene 50 años, pero también hay otros equipamientos nuevos de las últimas campañas de perforación. Pero yo quiero aquí también contarles que el presupuesto de Petroecuador es un presupuesto prorrogado. Es decir, que este presupuesto me parece que se planteó en 2022 y sigue siendo exactamente el mismo. Entonces no ha habido capacidad para plantearse nuevas inversiones y hacer las mejoras que corresponden. ¿Y esto a qué responde? Porque esto responde también a la inestabilidad de los gobiernos. Entonces, el hecho de haber cambiado los cambios, el cambio incluso entre Lasso, Noboa. Okay. Entonces, hemos venido con un presupuesto prorrogado por este tema y no hay cómo plantearse nuevas acciones. Entonces, eso también tenemos que ver que la ineficiencia tiene unas múltiples causas, o sea, la supuesta ineficiencia, porque no hemos podido replantear el presupuesto. Y en una empresa, en cualquier empresa, el replanteo del presupuesto es una estrategia fundamental. Entonces, lo que se ha hecho puertas adentro es muchas veces reorganizar el presupuesto, pero casa adentro, es decir, retirarle un poco a transporte, retirarle a talento humano y ponerle en donde se necesita para que la operación pueda caminar. Eso es lo que en mi época yo lo hice al tener esta restricción. Pero obviamente ninguna empresa mejora, ninguna empresa crece si no hay inversión. Entonces, si le quitamos la inversión a Petroecuador, ¿cómo esperamos que mejore? La ministra Inés Manzano, en estas declaraciones, en este feriado, hacía referencia a Sacha como la joya de la corona oxidada. ¿Es tan así? Mira, a mí no me gustan esas etiquetas. A mí realmente no me gustan las etiquetas. No sé si será porque es mi personalidad de ingeniera y no de abogada, pero a mí lo que me parece es que es un recurso, justamente es primordial, es un recurso estratégico para la nación. El campo Sacha es el campo más grande
Y yo no le podría poner un adjetivo así, porque eso va en detrimento justamente del propio patrimonio de la nación. Nos hemos acostumbrado a hablar tan mal de lo público que creemos que es la verdad. Y no es así, no existe en el mundo una comprobación, una certeza de que lo privado sea mejor que lo público. E incluso hemos tenido en la gestión de los activos, del resto de activos de Petroecuador, ciertos problemas con la eficiencia de los socios estratégicos que son privados. Entonces uno puede ver muchas veces que los servicios públicos funcionan mejor que los privados. En Chile, por ejemplo, el servicio de agua es privado y tienen bastantes problemas. Entonces, también podemos comparar el servicio de recolección público con privado, la provisión de agua pública con privada. Entonces, no existe realmente una comprobación de que lo público sea mejor o sea peor que lo privado. No lo hay. Entonces aquí siempre depende de la gestión y en lo público depende de las políticas que nosotros deseemos implementar, de nuestra visión para el sector energético, de nuestra visión de país, que eso es lamentablemente lo que nos falta. Y lo que yo quisiera que toda la gente se debe de aquí es que la energía es estratégica para nuestro crecimiento. Y esto lo demuestra justamente los índices de decrecimiento del país en el año 2024. Tuvimos apagones y ahora hasta el mismo Banco Central dice que nuestra economía decreció. Y es porque no hay energía. Y todo funciona con energía, la producción, los servicios. Y ahora que habla del tema energético, leía entre las tantas críticas y cuestionamientos a este tema, a alguien decir, se pone en riesgo la soberanía energética con esta decisión. ¿Es así? Ahora, hay dos conceptos, uno que es la soberanía energética y el otro que es la seguridad energética. La soberanía es un concepto, para mi forma de ver, más utópica, porque hace referencia a que un país se pueda proveer de energía por sí mismo. Y eso no es muy fácil porque para nuestro caso, si bien somos productores de petróleo, no tenemos nuestra capacidad para refinar todo nuestro petróleo y suministrar la gasolina, importamos. Entonces, desde ahí ya es muy difícil llegar a este concepto de soberanía energética, pero hay otro que sí es realista y que es el que debe utilizarse, es el de seguridad energética. Y la seguridad energética es justamente tener la capacidad de proveer a la ciudadanía energía asequible, sostenible y confiable. Entonces, ¿qué es energía asequible? Es justamente la capacidad que tengamos todos para poder pagar, porque hay un concepto que es muy importante y que se llama pobreza energética. Y la pobreza energética mira cuando un ciudadano no es capaz de comprar energía para mejorar su calidad de vida o cuando la energía es tan cara que le retira una proporción muy grande de sus ingresos. Entonces, ahí estamos hablando de pobreza energética. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta la ciudadanía, que nosotros debemos asegurar la provisión al mejor costo posible o al menor costo posible de una forma ambientalmente sostenible y confiable. Pero, es decir, que no se nos vaya la luz a cada rato. Insistiendo justamente en este tema y en referencia a este contenido que yo le compartía, el economista Juan Pablo Jaramillo decía en una publicación en X, se pone en riesgo la soberanía energética, ahora tocaría comprarle nuestro mismo petróleo al consorcio extranjero para la carga de las refinerías, con la participación del 20% no alcanza. Es eso. Entonces, este economista habla de soberanía energética, pero también pasa lo mismo al hablar de seguridad energética. Correcto. Nosotros ponemos en riesgo nuestra seguridad energética cuando no se han planteado desde ya las estrategias de carga de las refinerías. Entonces, sí, efectivamente podemos compartir lo que él dice. Él habla de soberanía. Hay un riesgo. Sí, hay un riesgo. Porque te digo, o sea, la soberanía energética es la capacidad que tenemos de asegurarnos 100% nuestra provisión de energía. Sin embargo, como esto no es posible por las restricciones en la dotación de los recursos, lo que estamos afectando también es la seguridad energética. Entonces, sí, afectamos. Marcela, lo último. Ayer el presidente de la República publicó a través de redes sociales una carta en la que más o menos emplaza a este consorcio Sinopetrol a la entrega de la prima de estos 1.500 millones de dólares ofrecidos como bono anticipado hasta el 11 de marzo de 2025. Caso contrario, advirtió el mandatario, no se firmará el contrato. Quizá hay quienes leyeron y entendieron este pronunciamiento a través de esta carta como una suerte de intención quizá de echarse para atrás luego de toda la crítica recibida. ¿Usted leyó esta misiva? ¿Qué criterio le merece? Yo leí la carta y la carta no nos explica mucho cuáles son las condiciones del contrato, que es lo que está justamente siendo cuestionado
por todo el espectro político, porque esto no se trata de un cuestionamiento que viene solamente de la oposición, sector, correcto, sino que es un cuestionamiento de todo el sector energético, porque estamos viendo que podría afectarse nuestra seguridad energética. Entonces, este es el problema. Esa carta no nos responde con lo que necesitaríamos saber y sigue insistiendo que estos 1.500 millones son algo positivo para el país, cuando lo que debe conocer la ciudadanía es que Sacha el año anterior le entregó al país 1.700 millones ya netos. Lo último ya para concluir, aunque sé que no es su fuerte como tal, entiendo los temas jurídicos, pero esto podría dar paso en lo posterior, si es que se concreta esta concesión, acciones futuras ya en el ámbito de lo legal. Podría ser, pero lo primero en una comparecencia el procurador dijo que si se incluye una cláusula de arbitraje internacional, habría este problema justamente por la imposibilidad, de acuerdo con nuestra Constitución, de incluir esta cláusula. Uh-huh. Pero que no hay por ejemplo, no se puede echar abajo el contrato por la inclusión de esta cláusula. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se desarrolla esto, porque también hay otro aspecto que es muy importante que hay que comprobar, es que realmente Amu Daimi sea una compañía subsidiaria o sea una National Oil Company, es decir, una compañía petrolera con capital público, que es lo que habilita la concesión. Pero sobre eso también ha existido cuestionamientos, sobre el capital de constitución de apenas, ¿cuánto? $2,000. Lo que pasa es que en nuestra ley nos indica que se puede hacer la concesión, la delegación a una empresa pública de capital internacional, uh-huh. Es decir, a un símil de Petroecuador, uh-huh. Pero no a una empresa privada como tal. Entonces se dice que Amu Daimi es justamente la subsidiaria de Sinopec, uh-huh. Y que habilitaría la concesión. Entonces esto todavía no se ha mostrado a la opinión pública que realmente se cumpla con esta primera condición para hacer la contratación. Entonces, si luego de firmando el contrato se pudiera comprobar que no es así, entonces ahí vendría un problema grave. O sea, de entrada tenemos problemas de falta de transparencia en todo caso. Sí, y yo siempre lo he dicho que la transparencia es como debe manejarse un funcionario público. Y eso lo que nos hace es, nos ayuda a crecer en eficiencia como autoridades, y también le ayuda a la ciudadanía a empoderarse para que de ahí todos vayamos a un sitio mejor como sociedad. Marcela, muchísimas gracias por este tiempo, por esta amplia explicación que me parece que es importante para que quienes nos escuchan, quienes nos están mirando a esta hora, podamos digerir de mejor manera estos temas que a veces resultan un poco técnicos, un poco pesados, no de tan fácil comprensión, pero que son de vital trascendencia para nuestro país. Sí, con mucho gusto, Belkis, porque no quisiera yo que se repita un caso ITT, uh-huh. En el cual estamos perdiendo recursos que ahora necesitamos para financiar toda la inversión social. Marcela, gracias por el tiempo. Con mucho gusto. Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, aquí en la primera emisión de 102.9 Noticias. Amigos, son las 7 de la mañana, 44 minutos, tiempo de la pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más.